Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Buenas tardes. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor, la gente que despreció la invitación a la fiesta de bodas. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre Celestial, nosotros te damos gracias que estamos aquí reunidos para este taller de capacitación ministerial. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver, ayúdanos a tener todo el discernimiento espiritual, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, Jesús, que hemos visto, Señor, tu mano allí obrando. Bendice cada persona, Señor, que está dispuesta a dar la vida, Señor, y capacítanos para toda buena obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos felices porque estamos viendo mucho fruto en la gente que está haciendo los talleres en las casas. Entonces, ¿qué se hizo Marta, por ejemplo? Marta, ¿cuánta gente está congregando ahora en tu casa? Ayer nos congregamos 10 personas, ¿no? Y entonces ellas están utilizando el método de la mayéutica, haciendo las preguntas, llevando todas las cosas, y creo que Dios está obrando allí. Él está dirigiendo otro grupo en Cedritos. ¿Cuánta gente está asistiendo? Entre 12 y 15. 12 y 15 personas. Michael y Yesenia me contaron también de su casa, que hay un poco de gente, como 13 personas, y por eso hay señales y prodigios y milagros. Entonces, bueno, que Dios nos ayude, porque creo que ese es el camino para llevar, como dice la palabra. Vayan a los cruces del camino y cojan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los desposeídos, pero además después de eso todavía hay lugar, y dijo: vayan y fuércenlos a entrar. Entonces esa fue la palabra que recibió nuestra estimada Beatriz León. En estos días mi corazón ha estado así como en una meditación, y he mirado que sigo viendo como el mismo río que tiene las aguas, así como lo vio Juan, ¿no? El río, un río, dice que después le mostró un río limpio de agua de vida, y es eso lo que ahorita hablaba el pastor. Nosotros le llevamos a ellos el agua de vida. Yo lo veo a veces tan claro cuando en el libro de Mateo narra sobre el juicio de las naciones y dice: a mí me da alegría saber que vamos a estar un día a la derecha del Padre. Y eso me parece gozoso, porque él comienza a dar las razones y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Y es eso, es poder saber que las personas que nos rodean. Yo quiero comenzar con dos preguntas, y cada quien las responde en el interior de su corazón, y son: ¿qué necesidades encontramos en las personas que nos rodean? ¿Qué necesidades encontramos? Cada quien medite y cada quien reflexione y diga: sí, el vecino de acá, o el compañero de trabajo, el de allí, el de acá. ¿Qué necesidades encontramos en las personas que nos rodean? ¿Y qué recurso me entrega Dios? ¿Qué recurso me ha dado Dios para suplir esas necesidades? Yo saqué una conclusión de esa porción, y es: Jesús está en medio de los necesitados que me rodean. O sea, ahí está Él. ¿Qué recurso? Y yo tengo que pensar es: ¿qué recurso me ha dado Dios para suplir esas necesidades? Para que yo sé que un día nos vamos a alegrar, porque Él va a decir: benditos de mi Padre, el reino preparado, vengan y herédenlo. Eso nos va a llenar de sumo gozo. Entonces, sabemos por los niveles de lectura también. Yo siento que más que la gramática y más que hacer esta parte académica, entre comillas, todos manejamos eso. O sea, nosotros decimos: ay, tuve hambre y me diste de comer. Y uno no piensa que alguien tiene hambre físicamente solamente, sino ¿qué otra hambre puede ser? Espiritual. Hambre espiritual, ¿cierto? Hay gente que está en la cárcel
de sus odios y de sus rencores, y uno ya lo trabaja. Esos son niveles inferenciales, niveles críticos. Si ve que uno lo maneja, lo que pasa es que a ratos no hace uno conciencia de que ese es ese nivel de lectura, pero yo los escucho a ustedes opinar y yo digo, sí, la gente lo hace con los textos bíblicos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que a través de un cuento tan sencillo como Blancanieves, que es un cuento infantil, nosotros logremos identificar los 3 niveles de lectura fácilmente y que por asociación, entonces uno diga, ¿cuál era el tema de Blancanieves? Entonces ¿cuál es el tema de acá de este texto bíblico? Que por asociación nosotros hagamos uso de ese conocimiento básico para poder sacar esos niveles de lectura en los textos bíblicos y reconocer como elementos del texto, ¿cierto? Entonces yo lo voy a narrar así. Lo que pasa es que hay versiones, y hay una versión de Walt Disney pues que le ponen nombre a los enanos y es divina y le ponen un poquito más de romanticismo, pero el de los hermanos Grimm real es más bonito porque tiene mayor contenido. Entonces no traje todas las imágenes como para no darles todo así como tan esto, pero entonces yo voy a empezar a narrarlo y ustedes no vamos a trabajar la parte literal del cuento, porque la parte literal yo la voy a contar. Solamente vamos a empezar a trabajar el nivel inferencial, que es lo que yo puedo deducir del cuento. Vamos a sacar unos elementos del cuento, como son el tema, y vamos a trabajar el nivel crítico, que es mi juicio de valor, la posición que yo asumo y el componente de ¿para qué creen que se escribió la historia? Miren, créanlo, la gente cree a veces que estos cuentos son tontos, pero si uno los logra trabajar con los niveles de lectura y uno logra trabajar con los niños, miren, ellos dicen cosas, le enseñan a uno cosas. Entonces vamos a prestar atención. Yo digo lo literal y ahorita comenzamos a trabajar. Entonces la mayoría de ustedes se lo sabe, por eso queda más fácil trabajarlo. Dice el cuento de los hermanos Grimm que una reina un día quiere tener una hija tan blanca como la nieve. Igual cuando nace la princesa, ella le coloca el nombre de Blancanieves para hacer honor al color de la nieve. Entonces la llama Blancanieves. Pero el día que la tiene, ella muere. En el parto ella muere. Y el rey se casa con otra mujer muy hermosa, pero malvada. Entonces así comienza el cuento. Esta mujer dice que tenía un espejo y ella le hablaba al espejo y le decía, ustedes se lo saben, espejito, espejito, de todas las mujeres dime quién es la más linda. Y el espejo le contestaba, tú, oh reina, no hay más hermosa que tú. Pero dice que en el tiempo que Blancanieves comienza a crecer, un día la respuesta cambia. Entonces ella le pregunta, espejito, espejito, de todas las mujeres dime cuál es la más linda. Entonces le dijo, pues tú sigues siendo hermosa, pero más hermosa que tú es Blancanieves. Entonces dice que ella se llena de rabia, se llena de indignación y le dice al cazador, le da un cofre y le dice, ve, tienes que matar a Blancanieves. Matas a Blancanieves y en este cofre me debes traer el corazón de Blancanieves. Pero dice que Blancanieves, con la belleza que tenía, el cazador se queda mirando y dice, no, pero ¿cómo puedo matar a esa niña tan linda? No, entonces le dice, Blancanieves, huye, huye bosque adentro. Entonces Blancanieves exactamente huye, pero al huir, lo único que ella se encuentra en ese bosque es que una casa, correcto, se encuentra una casa que es la casa de los 7 enanitos. Cuando llegan los enanitos y ven que hay una huésped en casa, entonces ellos dicen, listo, te puedes quedar acá, pero hay un tipo de negociación. Entonces ellos le dicen, listo, si tú colaboras con los quehaceres de la casa, si tú nos ayudas a mantener en orden todo, te puedes quedar y cree, nada te va a faltar. Eso sí, como ella le cuenta la historia, le dice, no abran la puerta a ningún extraño, porque muy seguramente esa mujer malvada va a querer venir a buscarte y hacerte daño. Pero Blancanieves, ellos trabajan en las minas, en las montañas, pero Blancanieves no hace caso de eso. ¿Y qué pasa? Esta mujer malvada se disfraza en 3 ocasiones. La primera dice que viene vendiendo unas cintas de colores muy hermosas para el cuello y Blancanieves le parecen divinas, pero ella tiene como un poquito de sospecha, pero igual la reina bruja la agarra, le aprieta el cuello y ella cae desmayada.
Por la noche, cuando vienen los enanitos, le quitan las cintas y Blancanieves revivió. La segunda vez, dice que ella también viene disfrazada, le vende un peine envenenado, pero Blancanieves, otra vez inocentemente y tontamente, se deja peinar y dice que cae desmayada. Efectivamente, por la noche vienen los enanitos y la alcanzan a revivir, ¿no? Porque no le había entrado así como tanto veneno. Pero pasa la situación más crítica y dice que la tercera vez esta mujer, como le sigue preguntando al espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Y el espejo le dice, Blancanieves es la más hermosa. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? No le he podido matar. Entonces dice que envenena la mitad de una manzana y vuelve a la misma casa y Blancanieves le dice, no, ya me han pasado cosas y ya no puedo caer en estas. Entonces dice, mira, tú tienes desconfianza, la malvada parte la manzana, se come la mitad de la manzana donde no tiene el veneno, para que Blancanieves asuma que la manzana está limpia. Igual se come la mitad envenenada y ¿qué pasa? Se muere, literalmente se murió Blancanieves. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que los enanos, cuando ven, dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible que tanta belleza se la coman los gusanos? No podemos enterrarla, no podemos enterrarla. Le hacen un ataúd de cristal y la meten en el ataúd de cristal para mirarla todos los días. Y dice que pasa mucho tiempo y de pronto viene un príncipe por esa región y ve la princesa en el ataúd y le dice a los enanos, oye, yo quiero llevarme para el palacio a esa mujer tan bella, no importa que esté muerta, simplemente para verla todos los días. Entonces los enanos le dicen, listo, si se la va a llevar para un palacio, pues estará mejor allá. ¿Y qué pasa? Entonces, ay, me colgué, ¿no? Entonces ahí están los enanos mirando. Ahí están los enanos mirándola. Pero aquí dice que cuando él le dice a los criados, le dice, lleven este ataúd, la vamos a llevar a palacio, dice que ellos tropiezan y al tropezar cae, se rompe y Blancanieves tiene atascado el pedazo de manzana envenenado en la garganta, pero al caerse bota el pedazo de manzana envenenado y ella revive otra vez. Y ahí es cuando el príncipe le declara sus amores y se casa. En la de los hermanos Grimm no hubo beso. Bueno, entonces pónganle el besito del verdadero amor. Pónganle el besito. Pero en la de los hermanos Grimm que yo tengo, no hay besito. Pero dejémosle el besito para ponerle ahí un poquito más de sabor. Entonces, listo. Ahí quedó. Ese es literal lo que pasó. Ahora, ¿qué podemos deducir de ahí? Ahora sí participan ustedes. ¿Nombre? ¿Me los guardan? Esperanza. La persistencia de la bruja. Ajá. Vamos a buscarle. Sí. También puedo deducir el amor de los enanitos. Ajá. Y también la capacidad de volver siempre a intentarlo ellos, ¿no? La salvan una vez, la salvan otra vez y quieren seguirla salvando, dejándola en el enfoque. Correcto. ¿Qué tema general, o sea, el tema gramaticalmente hablando es donde las emociones son más fuertes? ¿Qué tema pudiera ser el tema de Blancanieves? ¿Qué tema? La muerte para mí es la muerte, pero por el otro lado también la envidia de la gente, de la maldad. ¿Qué más? Lori. Envidia de la maldad. Le producía envidia, pero algo le producía la envidia. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía que le produjera envidia en el corazón de la bruja? De la malvada. Vicky. La belleza que tenía Blancanieves, se comparaba con ella y pues se creía. Y el verla más bella, ¿qué le producía en el corazón? O sea, pero ¿a raíz de qué sentía eso? Pues le produjo una amargura a su corazón de sentir que ella iba a ser todo el tiempo más bonita y a lo mejor porque pues la otra ya era una mujer. O sea que el tema ¿cuál pudiera ser? El tema focalizado ahí. La amargura que tenía esa mujer. La envidia. La exclusividad. La exclusividad. El celos. Los celos.
Anotemos y después vamos. La inseguridad. Vamos a mirar cuáles de estos temas son efectos de uno, de otro. ¿Cuáles se dan por efectos de? Diga, Vicky. Pero de todas maneras, si eso, digamos, como que estamos enfocando hacia lo que sería la mujer que la mandó matar. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de personajes, lo que más se movió fue el amor. Porque, por ejemplo, el amor de los enanitos por ella, el amor del señor que la iba a matar, el cazador. El príncipe cuando quiso pues salvarla o llevársela. Pues digo yo que de todas maneras es por la cantidad de personajes, lo que más se mueve en la mayoría de personajes fue el amor. Porque si vemos todas esas características que estamos hablando acá, es únicamente de un personaje, que es el de la malvada mujer. Sí. A ver, pastor. Compararse con los demás, ¿cómo puedo decir? Te volverás vano y amargado, sí. Sí. O sea, Las dos, sí. Vanidosa. Ajá. Muy vanidosa, quiere. Es muy Claro. superflua, muy vacía, muy. Ajá. Crean lo que ahí es donde está el tema central. O sea, porque por la vanidad se compara uno con los demás para querer ser más que la otra persona. Por la vanidad se siente la envidia, se siente el egoísmo. O sea, el tema central del cuento es la vanidad, lo que dice Lorena. La vanidad la movía a todas esas cosas. Pero también puede ser la maldad. ¿Pero por qué? ¿Por qué se volvió mala? Por su vanidad. O sea, la vanidad la volvió, o sea, la hizo decidir asesinar. Claro, claro. Es un sentimiento. ¿Sí se da cuenta que es una acción en forma de sentimiento? O sea, por la vanidad fue que ella dijo, no, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda ser más bonita que yo? O sea, imposible. Con lo que tú dices ligado a él es el ego, ¿no? El ego de ser Sí. la más bonita, de ser la Ajá. más poderosa. Y de alguna u otra manera esa lealtad que tenían los enanitos, mirando lo que está diciendo Vicky, porque todo eso lleva a perder lo que yo podría ser si el otro es, ¿no? Entonces, Ajá. el punto de ahí también es el ego. ¿Sí ve que está ligado? Es toda una cadena. Eso siempre pasa. Con un solo sentimiento, a mí siempre me manda esa situación a lo que dice la palabra en Acab, que dice cuando le dijeron, ¿quién pecó? Cuando Josué dijo, no, pero ¿cómo somos derrotados? Y él dijo, ¿qué hace llorando así? Le dice el Señor. Y dijo, no es que Israel ha pecado. Y cuando dijo, no, dijo, ¿qué pasó? Cuando llegó acá y dijo, no, yo vi un manto babilónico y lo quise para mí. O sea, primero lo miró, lo codició y lo cogió la mano y lo cogió. Eso es toda una cadena. Pastor. Que si uno ve, por ejemplo, el relato bíblico, ese es el punto central de toda la caída. Por ejemplo, Satanás lo que hace es compararse con Dios y él quiere lo que Dios tiene. O cuando ya hace caer a Eva, lo que le hace es ver, mire, usted no tiene algo que le hace falta, entonces por medios ilícitos consiga eso que usted lo tiene. Y con Caín y Abel, entonces Caín se siente mal porque la ofrenda de Abel es recibida y la de él no, entonces en lugar de que, o sea, ¿qué hace? Mata al hermano. Entonces todo es como la vanidad es terrible. 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 ¿Qué más podemos deducir de ahí? ¿Qué más podemos deducir? Eso, pero lo que pasa es que el tema es que si hay como una igualdad de condición, creo que no hay lío. El tema es que lo que no se puede como soportar es que la otra persona esté mejor que uno. ¿Sí me va a entender? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, no importa si Blancanieves era bonita, lo grave era que era más bonita que ella. Entonces es como eso, como no sé si es competencia, pero hay algo que activa esa parte que no permite que otra persona esté más adelante que uno. El ego pone distancia en todo. Y que no todo el que se acerca a ayudar es con una buena intención. Ajá, todo eso se puede deducir. Mire, yo hago el ejercicio. A ver, Ancha. El problema, Betty, es que uno nunca mira hacia abajo, sino que uno siempre está mirando es hacia arriba. Sí. ¿Quién es más? ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor que yo? Ajá. Porque si yo miro hacia abajo, yo estoy mejor que los que están por debajo de mí. Ajá. ¿Sí? Entonces puede ser el punto también que estamos mirando Sí. siempre es hacia arriba. Listo.
Cuando yo lo hago con los estudiantes, porque esto antes de hacerlo acá con ustedes, yo le llevaba la historia a los niños, ellos decían, profe, personas que solamente están pendientes de la belleza física, pero no importa que por dentro sean huecas, o sea, que sean brutas. Entonces no hay problema, esas personas no tienen ese sentido. Entonces ellos reaccionan de esa manera. Si nosotros podemos deducir que de un solo aspecto se puede generar toda una cadena de dolor, toda una cadena de tristeza, ¿cómo pudiéramos trabajar el nivel crítico en este cuento? Entendiendo que ese nivel crítico es la posición que yo asumo, el juicio de valor que yo le doy a la enseñanza que me está dando la historia. O sea, ¿por qué creen que se escribió la historia de Blancanieves? ¿Por qué creen que, o sea, que este cuento se volvió un clásico y que ha trascendido la historia para los niños? ¿Por qué creen? Yo pienso que es siempre la idea de que el bien supere el mal, en una forma muy sencilla. Sí ve que siempre que uno lee la palabra de Dios a la luz de un problema, uno sabe que la palabra tiene la respuesta a la situación que yo estoy viviendo, que ella tiene todas las respuestas y debemos hacernos como niños para heredar ese reino. Yo un día les contaba y yo les decía de Herodes, el rey que mandó a matar a los niños, y yo estaba contando la historia, así literal, le estaba leyendo, y entonces Herodes mandó a matar a todos los niños y no sé qué, y un niño me dijo, cuando ni siquiera había terminado, dijo, profe, ese rey malvado que mata a los niños, ¿ya se murió? Entonces yo le dije, sí, ya se murió, hace mucho tiempo. Digo, ay, menos mal, profesor. Literal, mientras yo contaba, a él le dio angustia. Sabe que con estos cuentos, por ejemplo, eso pasa. Ellos sienten un mensaje tranquilizador cuando dice, no, y al final fue que, entonces ellos se van a casar, invitan a la reina, y entonces ella cuando identificó y dijo, ay no, ese es Blancanieves, Brutus, me toca perderme de acá. Y entonces Blancanieves la identifica, le cuenta al rey la historia, y dijo el rey, no, hagan unos zapatos de hierro incandescente, se los colocan a la bruja y la hacen bailar hasta que se muera. Y así fue. Entonces ellas dicen, ¡eso! Así. Y ellos se alegran. Y dicen, ¿sí ven que las historias es eso? ¿Su nombre cuál es? Constanza. Lo que dice Constanza, uno siente gozo cuando uno dice, ¡ay, qué bueno, qué bueno! El bien vence el mal. Y son cuentos de niños que se les puede trabajar perfectamente y ellos sienten alivio, O sea, nosotros leemos la palabra porque sabemos que ahí tenemos todas las respuestas de nuestros asuntos, y eso es, ¿por qué leer? Entonces, a nivel crítico, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué algo más podemos decir? Además de que se escribió para hacer una reflexión. Ajá, correcto, esa es una posición muy personal. Dígalo. Pues sí, como que tropecé con la misma piedra y otra vez con la otra, y eso, no aprendí a eso. Sí. Tropecé una, 2 veces, 3 veces con la misma. Mire, eso me dijo Edison, un niño de 10 años. Dijo, no, profe, pues yo creo, Blancanieves bonita pero bruta, profe, porque le dicen los enanos no le abra la puerta a nadie, y se le abre la primera, se le abre la segunda y se le abre la tercera. No, profe, ese es el nivel crítico, cuando yo me puedo parar por fuera de la historia y digo, esta es mi posición, este es mi juicio de valor. O sea, Blancanieves bruta, porque cómo le iban a pasar 3 veces la misma situación. O sea, merecido lo tenía. ¿La segunda por qué fue? La segunda, el peine envenenado. Porque miren que las cosas también están relacionadas como con el deseo de Blancanieves, en todo caso, pues las cintas para ver más bonita y el peine para ver más bonita, y la manzana pues porque sabía que le gustaban las manzanas, ¿no? Sí. Entonces como que también que digamos que nuestra debilidad es también el deseo de nuestros... ¿Sabe que lo que dice el pastor, un niño me lo dijo? Dijo, ¿sabe qué, profe? Pero entonces si ella te quería las cintas de color y si quería peinarse y quería, era igual de vanidosa entonces que la bruja. Eso me dijo un niño el día que trabajamos, dijo, era también vanidosa como la bruja. Pues tal vez no era tanto, ¿sí? Pero es eso es. Literalmente es la historia como es.
inferencial, lo que yo puedo deducir, pero que está entre las líneas. Ahí no dice, el tema de Blancanieves y los 7 enanitos es la vanidad. No, pero entonces yo lo leo entre las líneas, yo digo, todo por la bendita vanidad. Suceden todas estas cosas. Y ese nivel crítico es cuando yo me paro y yo digo, ¿qué juicio de valor puedo emitir yo? Es la relación autor-lector. Ahí, cuando yo veo, digo, ¿con qué intención el autor escribió esta historia? ¿Con qué intención? Ese es el nivel crítico, que es de pronto en el que a veces uno más se cuelga. Ese es, o sea, ¿cuál es el sentido comunicativo, como la pragmática? Siempre que hablamos de pragmática, que es uno de los componentes de los fundamentos del lenguaje, la pragmática siempre me lleva a ¿qué papel asumo yo? A aplicar, me mueve a una acción. O sea, yo no puedo ser así. O sea, yo tengo que reaccionar de manera diferente. No puedo ser tan superficial y estar pendiente solamente de la belleza física. No puedo. Entonces, sí ves que los mismos niños hacen eso. Eso mismo pasa. Ayer hicimos algo que me pareció hermoso en la biblioteca. Era día de biblioteca y ellos se gozan de ir a la biblioteca. Y hacemos un trabajo, mirábamos un paralelo. Entonces yo les decía, listo, vamos a hacer un paralelo y vamos a escribir ¿qué pasa cuando yo leo? Entonces todos van a pensar en algo, un beneficio de la lectura. Y yo les escribí en el tablero beneficios de la lectura, y aquí versus falta de interés. Y ellos empezaron a opinar y yo los miraba y yo digo, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, de leer? De que nosotros, porque es que a mí me llama la atención, ¿por qué no lo hacemos con devoción? Si nosotros sabemos que leer la palabra es el manantial de la vida, que como lo dijo David cuando cantó en el Salmo 36, cuán hermosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias, porque en tu presencia está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Y yo miro esas cosas y yo digo, Dios mío, este hombre enamorado de la ley, ¿cuánto amo yo tu ley? Entonces yo miro y yo trabajo con los niños eso. Y yo sentí ayer que el Señor me hablaba y me decía, pregúnteles a ellos, o sea, si sabemos que la palabra es el manantial de vida, ¿cómo la estoy leyendo? Si la estoy leyendo con devoción, si la leo con dedicación, si la leo para tener expresiones. A mí hay unas expresiones de los salmistas que yo digo, y ellos lo cantaban. ¿A usted no les parece hermoso que él pudiera decir, serán saciados, o sea, totalmente saciados de la grosura de tu casa? O sea, yo digo, en el corazón de David decía, hay grosuras, en la sola presencia hay delicias. Entonces yo pregunto eso, ¿por qué si sabemos tantos beneficios de la lectura, cómo estamos leyendo la palabra? ¿Cómo la leemos? Si la estamos leyendo con devoción, si la leemos con disciplina. Se necesita tiempo y dedicación para hacerlo, pero si lo estamos haciendo así, con dedicación. A mí eso siempre me pregunta, yo siempre me he hecho esa pregunta. Yo digo, ¿por qué si leer es tan hermoso, es tan perfecto? ¿Por qué la gente no lee? A veces uno, en la misma iglesia, que uno dice, y cuando uno se enamora de esas expresiones, y uno dice, Dios mío, a mí ese Salmo 45, cuando él comienza diciendo, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Yo miro eso y yo digo, brutos, o sea, no, se vuelve uno hasta poeta. Se le despierta uno hasta la poeta, y uno dice, Dios mío, ¿cómo tenían el corazón esos seres para poder que le saliera de lo más profundo de sus entrañas esas expresiones? O sea, como David dijo un día, dijo, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, tú los vas a brevar del torrente de tus delicias, o sea, porque es que en tu presencia está el manantial de vida. Entonces yo digo, ¿cómo estamos leyendo? Porque a mí se me hace que los niveles de lectura son una excusa para que nosotros hagamos lectura más consciente. Esa es la excusa de Dios en este tiempo,
que nos está permitiendo, pero para que nosotros hagamos esa lectura más consciente, que pueda salir con la devoción, que pueda salir con la dedicación, que pueda salir. Entonces yo les pregunto, ¿por qué a veces la falta de interés? Bueno, a mí me queda fácil decirlo porque, pues la verdad, yo lo trabajo así. Para mí que los niños lean, yo les digo a ellos, leer es un privilegio. O sea, el libro se lo voy a dar. Al que esté sentado no tiene libro hoy y no participa. Y como a veces las clases son de 2 bloques, entonces toca saber trabajar muy bien. Y a veces ellos se cansan, porque yo le digo, Joseph, te pones de pie. Y él empieza, cuando empiezan los demás a hablar y a hacer los niveles de lectura, dice, ay, profe, déjeme pasar al puesto, yo ya me voy a callar. Y le digo, no, Joseph, leer es un privilegio. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creen ustedes que a veces no hay falta, o sea, que la falta de interés por la lectura, porque a veces obliga, castigado? Siéntese ahí, coge el libro y a leer. Y saben que nos tiramos las generaciones. Los mismos maestros. Se va para la sala de profesores y se lleva un libro. Y es castigo. Mire, yo quería elegir, Julián, ¿sabe qué? Hoy no tienes descanso. Te vas conmigo para la sala de profes. Y yo estaba hojeando el tiempo. Y entonces él me dijo, profe, préstame los monos. Entonces yo lo miré y yo le dije, Julián, estás castigado, no debería prestarte los monos, pero ¿sabes qué? Bueno, me cogiste con misericordia, toma, y le pasé los monos. ¿Y sabe qué hacía? Yo estaba mirando ahí y el chino bendito, ¿sabe qué hacía? ¡Guau! Y se reía. Y yo miraba y yo dije, no, el castigo se le volvió. El chino comenzó a leer y se sintió gozoso. Y es eso, porque a veces cogemos eso. Entonces yo quisiera escucharlos. Que uno puede volar, puedo estar en Francia, Roma, o sea, mi mente puede volar y puedo hacer cosas imposibles por medio del libro. Es muy chévere, como abre la mente a cualquier cosa. Que puedo aprender de muchísimos temas y solamente con hojas. No necesito nada más. Adquiero conocimiento. Distrae también la mente. Claro. Recrea la mente. ¿Por qué la falta de interés? Una de las principales causas es porque desde pequeños no se ve el ejemplo ni en casa ni en ninguna parte. La mayor lucha que se ha tenido desde hace un tiempo para acá en la educación es que los niños desde la edad de preescolar sientan el anhelo y el deseo, como hablas tú, que yo me gozo escuchando tus historias con los niños, que no sea impuesto por nadie, sino que ellos mismos tengan el deseo de ir a algún lado y decir, me presta ese libro, o simplemente lo vaya cogiendo. Pero no se ve, porque es que realmente no se ve en casa. Sí. Y en los grandes, cuando nosotros ya somos conscientes, ¿por qué la falta de interés a veces en leer los textos? Por pereza, ¿cierto? O la falta de comprensión también cuando uno lee. ¿Sabe que cuando nosotros somos conscientes que la misma... Sí. O sea, es cuestión de disciplinas. Porque para leer yo necesito sacar tiempo y dedicar tiempo para hacerlo. ¿Sabe cómo se aprende a leer? Leyendo. Es tan simple y tan sencillo como eso. A mí me gustan unos documentos de un pedagogo que yo les mencionaba la otra vez, que se llamaba Stanislav Zulek. Y él dice, acerca de la lectura, dice, cuando yo soy consciente de que yo cuando leo no estoy recibiendo. Leer es trabajar. O sea, empezar a formar y tener ese carácter rumiante de la vaca. Si ve que la vaca va y se echa y empieza a hacer el bolo alimenticio, empezar a decir, esto lo descarto, esto. A mí siempre me ha llamado la atención por qué a nivel de iglesia, de iglesia, no solamente aquí en la congregación. O sea, por qué la gente, si uno sabe que ahí está el manantial de la vida, que en la luz de él veremos nuestra luz, también, o sea, para caminar y todo, siempre me ha llamado la atención eso. O sea, yo digo, ¿por qué la gente no lee? ¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué la gente por ejemplo, no son tan dedicados? La mayoría, ¿no? Lo que yo te decía de la falta de comprensión, pues yo pongo el ejemplo cuando no comprendía la Biblia. Para mí, o sea, era una falta de interés impresionante porque no la entendía. O sea, yo abría ese libro y como que nada de lo que leía lo podía comprender. Ahora, porque hay interés, porque sí lo estoy entendiendo, porque ya hay una comprensión. Y lo que tú dices, o sea, no la leo,
la escudriño, le dedico el tiempo, sí, me dedico como a mirar realmente de qué me está hablando esto. Ajá. Entonces, pienso que eso es un factor. Entonces, la motivación es esa, que cuando encontremos los textos bíblicos, para mí el trabajo que nosotros hacemos acá los martes con el pastor, para mí es total. Y yo digo, comenzamos como los primeros, o sea, empezamos como 23 personas, terminamos diciembre 34 grupos de estudio, y ahorita a 23 de marzo vamos en 61. O sea que la gente sí se ha dado cuenta, y por ejemplo eso, cuando el pastor dice, Martica, ¿cómo está? Yo digo, uno se siente gozoso. Tere, ¿cómo se siente de que ya no van 2, ya no van 3, sino van 4, 5, 6 personas? Y es poder hacer que las otras personas también lo hagan. Es poder motivar a tal punto. ¿Cuál es mi oración? Mi oración es, Señor, que cada miembro de Palabra Viva administre un grupo de estudio. Unámonos en oración, unámonos y oramos todos por esa misma razón. Así como Ezequiel vio el río que subía de caudal y ya después solamente se podía pasar a nado. Cada uno, cuando yo me meto ahí, entonces es una gotica más que yo le meto al río y es una gotica más en su caudal. Ustedes vienen aquí a tomar el grupo y van a casa a escuchar el mismo tema. Entonces no, es métanse al río, es motivarlos a que se metan al río. Esa ha sido mi oración, decir, Dios bendito, ayúdanos a que todos, o sea, el asunto es forzarlos, no es empujarlos, sino forzarlos es persuadirlos a que lo hagan. Si ustedes tienen, vean, si ustedes tienen personas que en el mismo barrio están haciendo la labor y ustedes le dicen, bueno, listo, no, ¿sabe qué? Venga un tiempo. A mí me gusta porque en la casa iba Constanza, Connie, duraron como 2 meses y después agarraron con el grupo, Alicia y Andrés también, y yo les decía, chinos, pues listo, ya 2 meses suficiente y hagámoslo, porque yo siento que ahí es donde va a subir el caudal y como congregación vamos a nadar porque el aumento del caudal va a ser grande, y es eso, y se va a ver tanta multitud de peces de todas las especies, van a ver tanto, pero es eso, unámonos en oración y le decimos al Señor, la meta es esa, que todos lo hagamos, porque en esa misma medida todos vamos y seguimos haciendo los talleres y aprendemos un poquito de gramática, porque yo a veces yo digo, sí, yo les digo a los niños, el verbo es el núcleo del predicado, el sustantivo es el núcleo del sujeto, entonces a este texto le vamos a arrancar ese corazón, vamos a buscar solamente sustantivos, vamos a buscar solamente verbos, y ellos dicen, oh sí, chévere, que no sé qué, y les paso los libros y ellos lo hacen, y es gozoso, créanlo, yo siento una alegría en mi vientre de verlos a ellos cómo se adelantan. Yo a veces siento que el Señor me dice, por eso le hago que la plata le rinda. Porque yo lo hago con todo mi amor, porque es lo que me apasiona. A mí yo digo que Dios dijo, esta tiene que ser profesora. A mí yo no me hallo haciendo otra cosa, no me hallo. Yo digo en una oficina haciendo cuadros y eso, no, yo no me hallo. Sentada ahí no, a mí botada al piso con ellos y en la recochita ratos, que rica con ellos también. Entonces es eso, la motivación es eso, que en la medida que Dios vea que nosotros le sacamos tiempo y nos dedicamos y que leemos la palabra con devoción, créanlo que en esa medida Él nos va a hacer coger las cosas y dice, eso es literal, eso es diferencial, eso es crítico, o sea, el mismo Espíritu nos lo va a enseñar también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que por la asociación de los conceptos que vimos en Blancanieves, vamos a hacer ahora el trabajo ya con el texto bíblico con el pastor John. Esa es la idea. Entonces que ustedes digan, así como el tema en Blancanieves, ¿sí ve que no estaba ahí tan al pie? No, sino que después de tanto pensarlo, entonces que cogiendo el texto bíblico que el pastor John nos trae ahorita, que nosotros digamos, listo, claro, no está tan ahí, ¿sí ve? A veces no es tan fácil encontrar el atributo de Dios o el propósito del Espíritu Santo, pero si nosotros nos enfocamos y hacemos con el sentido, lo logramos, y esto es por el uso. O sea, de tanto que lo hacemos, de tanto que lo vamos a hacer y lo repetimos, va a llegar un día donde nadamos, de verdad que sí, vamos a nadar y vamos a decir, a mí me encanta cuando los niños dicen, ya sé, y opinan bien, y yo digo, bien, un aplauso para Joan, y entonces él se siente grande y dice, bien, y es eso. Entonces vamos a sentir el gozo de Dios de hacerlo bien. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 8.
Hace un mes no terminamos el texto, entonces se sugirió que termináramos, si se puede hoy, terminar con el estudio de la parábola del sembrador. Así que vamos a leer nuevamente todos desde el versículo número 4 hasta el versículo número 15. Leamos. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, nosotros damos gracias por permitirnos hoy reunir en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, para que cada vez que abramos la Escritura podamos hallar la verdad, esa verdad que nos da la libertad. Nosotros vamos a cada casa o estamos desde nuestras casas enseñando con el propósito de cumplir el mandato de que los que están afuera, Señor, puedan entrar en el reino. Así que ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos aquellos que los ayudan a entrar, que si es necesario los podamos forzar, Dios, pero que no sea por nuestras propias palabras o nuestro pensamiento, sino que sea tu palabra y tu pensamiento puesto en nosotros, retumbando en sus oídos hasta que quebrante la piedra y nazca la vida en ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dificultades se le han presentado en esa elaboración de preguntas? Porque si todo está súper bien, se acabó el taller. Pues yo sí, señora. La verdad es que como mi grupo es de niños, entonces pues obviamente a mí me ha tocado bajar un poco el nivel de vocabulario, ¿no? Sí. Entonces a veces me toca como decirle a Miguel, ¿cómo le hago esta pregunta? ¿Cómo les... Sí, o sea, yo tengo ya digamos como claro y cuando hacemos la tarea y después cuando estamos aquí en la clase, pero hay momentos, a mí me han tocado, digamos, como que volver a pensar realmente sobre una pregunta. Casi siempre escojo para ellos pues la más fácil, que es la de observación, ¿cierto? Y de pronto, digamos como que la parte de análisis, pero la interpretación muy poco se da, o sea, esta parte con ellos, yo tengo niños de diferentes edades, entonces me toca así como hacer una mezcla entre una cosa y otra, porque la verdad yo sí he tenido dificultad de elaborar las preguntas para ellos. Una pregunta para los demás, ¿les ha pasado lo mismo, pero no con niños? Marta, Esperanza. El grupo que yo tengo, casi nadie asiste a iglesia cristiana. Yo tengo dos grupos, uno de las madres de familia de hijos con discapacidad y otro que es familiares, que nos han escuchado predicar la palabra, pero pues en realidad no aman al Señor. Entonces, llego hasta la pregunta muy literal, la buscan y casi que el otro paso nos quedamos todos.
entonces empiezan a quedarse callados y teniendo muy en cuenta que no debo hablar mucho, y a mí me gusta hablar mucho, hay unos silencios ahí que, entonces yo empiezo a tratar de jalonear, de sacar, y termino yo hablando, y entonces me devuelvo a ver. Entonces ahora ustedes, ¿qué pensarían? Siempre he pensado una cosa, y le doy muchas gracias a Dios, y nosotros sabemos, o sea, en esta iglesia sabemos, no sé si en cierto momento como que uno intimida porque usted sabe mucho. Yo no quisiera hacer eso para nadie, ¿no? Decirle, esto está listo para todos y puede llegar fácil a todos, pero dar ese paso me ha costado. Entonces también, ¿qué pasa con no creyentes? Sí, no creyentes. ¿A alguien más le ha pasado con personas diferentes a niños o no creyentes? Con los abuelitos. Ajá. ¿Qué te ocurre con ellos? No, pues que igual uno tiene que bajar el vocabulario porque muchas veces no entienden. Ok. Bien. ¿Algún otro caso, señora? Yo lo veo así en general, digamos, no solamente con un tipo de personas, sino el hecho de pensar, bueno, esta pregunta realmente sí es fundamental, porque a pesar de que está en el texto, sí me va a llevar al propósito. Eso es como la dificultad que he tenido y he ido como trabajando un poco en eso. Y lo otro, en lo que sí me cuestionó un montón, es si estoy hablando, si estoy preguntando con un lenguaje religioso. Entonces, o sea, como algo que solamente si estoy en la iglesia entiendo, y si estoy fuera, entonces no tengo ni idea de qué es lo que me están hablando. Uno es que, bueno, hay algunas porciones que se me facilita, por ejemplo, elaborar la pregunta, por ejemplo, de inicio, pero hay otras que son más complicadas, la porción es de pronto más densa, entonces no sé qué pregunta generar para que me dé esas herramientas para usar durante la enseñanza. Ajá. ¿Sí? Eso se me dificulta. Como la gente tiene un bajo nivel de comprensión de lectura, me exige más elaboración de las preguntas para que la gente pueda contestar. O sea, la pregunta, como que tengo que pensar mucho para que la persona pueda traer eso. Como es un estudio inductivo, o sea, yo lo sé, a me lo puede llevar, pero necesito como afinar siempre la pregunta para que la gente pueda responder, encontrar la respuesta en el texto. O sea, no puedo preguntar de cualquier manera, sino que gastar un rato pensando cómo elaboro la pregunta para que la persona pueda encontrar la respuesta en el texto. Algo para comenzar es, ¿ustedes creen que el propósito del texto tiene que ver con las preguntas o no? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejercicio están haciendo ustedes cuando están preparando los temas? ¿Sacan las preguntas o sacan primero el propósito o primero el propósito y después las preguntas? ¿Qué ejercicio están haciendo? Primero el propósito. Teresa. Primero el atributo y el propósito. Primero el atributo, sí, luego el propósito, y ahí sí comienzas a construir las preguntas. Es que las preguntas deben tener una secuencia que me lleve a ese propósito y a ese atributo. Ajá. Tienen que llevar como un orden. Sí. A pesar de que nos han enseñado y hemos aprendido, bueno, yo he aprendido que debo sacar primero el atributo y el propósito, a veces no se me ha facilitado. Entonces, en medio del texto, de que lo estoy leyendo, lo que he hecho es empezarme a hacer preguntas sobre el mismo texto. ¿Sí? De decir, bueno, si no sé, si dijera qué son las piedras en este texto, puedo responderlo, no puedo responderlo, y eso me ha ayudado a que a veces pueda encontrar el atributo y el propósito. Muy bien, claro que sí. Lorena. Yo creo que a veces la dificultad porque mecanizamos las cosas. Por ejemplo, Claro, seguimos una secuencia y un método ya aprendido, pero si usamos otro método, por lo menos hemos visto como 5 métodos de análisis del texto. Y mi pregunta siempre es cuando veo el texto, ¿cuál puedo usar que me va a servir? sí. Entonces yo creo que a veces como que nos enmarcamos mucho en seguir unos pasos y como que no nos damos la oportunidad. Por lo menos a
yo qué estoy haciendo, voy a leer, pero no sé nada. No sé absolutamente nada. Quiero llegar al texto sin saber absolutamente nada. Porque eso me da la ventaja de no ir al predicador, lo que el predicador está diciendo. Porque lo vimos en la parábola del sembrador. Nunca habíamos visto el terreno desde otra perspectiva. Sí. Y siempre estábamos viendo hacia un enfoque, pero tenía más enfoque en la parábola. Y la palabra tiene muchos otros enfoques que si yo me centro y me enmarco solamente en lo que me dicen aquí, entonces tampoco estaría desarrollando un pensamiento crítico. Sino entonces, ¿cuál es el mejor método que se adapte para el texto? Porque digamos, hemos visto el análisis semántico del texto, pero pueda que para otros el texto no me sirva, entonces no sé, es como que estar abiertos para utilizar cualquier cosa que nos pueda llegar a la fidelidad del texto, que de hecho es mi miedo, la fidelidad del texto, porque yo que me digo, ¿qué tal que lo que yo estoy entendiendo no sea? O sea, y a mí me aterra, pero ¿cómo voy a saber que estoy enseñando algo que está bien o no? O cómo sé que si acá el predicador no me dice ese es el propósito del Espíritu Santo, pero yo creo que el propósito del Espíritu Santo es otra cosa. Por lo menos en una parábola decían, no, el propósito es salvar, pero yo quiero que el propósito sea justo. El atributo. Entonces yo decía, ¿cómo hago para tener como esa claridad de que sí estoy bien? O ustedes cómo hacen para saber que sí ese es el propósito, que tal sea otra cosa. O sea, okay. Sí. ¿Cómo estar seguro de lo que estoy diciendo? Que no tanto lo que yo estoy diciendo, porque entonces estaría yo en mi conocimiento, no, de lo que Dios quiere transmitir a través de su palabra. Esa es la seguridad de que, porque la responsabilidad que tengo yo a llevar su palabra. Entonces, ¿cómo estoy segura de que no me estoy desviando? O como la hablábamos esta mañana, otro ejemplo, el divorcio. Yo lo puedo hablar desde mi condición, entonces todo lo vamos a hablar desde la condición que más me convenga y cómo lo estoy entendiendo. Porque lo puedo entender espiritualmente, como ya lo estábamos hablando, pero con base en mi condición, ¿cómo yo lo voy a ver? O sea, o a la condición de cada uno, porque pues cada uno tiene una condición diferente. Entonces decíamos hoy, pues da para muchas controversias. Igual lo tatuaje, da para muchas controversias. Yo no tengo un tatuaje que... pero entonces sí, entonces ¿cómo hace como para guardar la fidelidad completa del texto? Fidelidad del texto. Ok, bien. Miguel, ibas a decir algo. Gracias, Lorena. Yo considero que, por lo menos, yo parto siempre, después de la lectura general del texto, en clasificarlo, si es un texto fácil de entender o es un texto bien complejo. Pero normalmente yo arranco siempre por el propósito del Espíritu Santo. Y yo encuentro siempre primero el propósito, porque a partir de ese propósito se me va a facilitar todo el análisis del texto. Si yo no encuentro el propósito del Espíritu Santo, empiezo a hacer preguntas que nada que ver con el tema, me desvío, hago preguntas tontas. Pero si yo no me alejo, si yo no me aparto, si no me aparto del foco del propósito del Espíritu Santo, con toda seguridad mis preguntas siempre van encaminadas a ese propósito y no haré preguntas tontas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dentro del texto del sembrador, ¿qué puede usted reconocer? ¿Qué puede usted recordar cuando vuelva a contar la historia? De la misma historia. ¿Qué puede reconocer o recordar? Una pregunta que le haga comprender algo de la historia del sembrador, pero que no esté ahí escrito. Y una pregunta en la cual le ayude a descubrir algo para su vida. Porque a uno bueno, o sea, siento como que reconocer la palabra. Sí, o sea,
primero que indicamos fue esta la dificultad de cómo formular las preguntas a los niños, a los no creyentes y a los ancianos para que ellos hallen la respuesta. Normalmente uno puede caer en el pecado de desesperarse y darle la respuesta. Sí, como que uno la murmura, ¿no? Los niños azul, eso, muy bien, sí. Pero realmente cometemos un error porque no están logrando que el conocimiento brote, ¿sí? Y si ellos no tienen el conocimiento, si no comprenden lo que están conociendo, no va a poder haber vida. O sea, primero debe haber comprensión, que ellos, y entonces luego en la aplicación, ahí está la vida, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado, no con no creyentes, pero sí con niños y con ancianos. A mí me ha pasado, cuando yo estuve yendo a un ancianato, tuve esa experiencia. Y uno de los problemas con ellos es que la mayoría tenían Alzheimer. Y Alzheimer de segundos. Y entonces uno les acaba de explicar y uno, bueno, vas a leer, buenos días, ¿cómo está? Y uno, entonces uno tiene que armarse de paciencia, que no es el tema de hoy, no les voy a decir cómo tener paciencia con ellos, pero usted tendrá que ser paciente. Asimismo tengo un testimonio en la iglesia, creo que si ya esto se va a contar, no me gusta repetir la historia. En la iglesia hay una persona que se encontró con un ex jefe de décadas atrás, y entonces se lo encontró en un ancianato, y él tenía Alzheimer hasta cierta edad, o sea, de cierta edad en adelante nunca graba nada. Y entonces ella me dijo, ¿cómo hago? Yo le prediqué, pero al otro día llegué y ya había olvidado lo que le prediqué. ¿Qué hago? Le dije, usted siga predicándolo, porque el Alzheimer lo tiene en su alma, no en el espíritu. Al cabo de 6 meses, él llegaba, mijita, yo también, él le hablaba desde la época que la conoció, en esa época fue que perdió la memoria, y le dijo, mijita, hoy también vamos a ir a la oficina, ¿no? Pero acuérdese, antes de comenzar las labores, vamos a estudiar la palabra. Cuando ellos se conocieron, ella no conocía la palabra ni él. Es decir, que es una evidencia de que a él sí le estaba quedando grabada la palabra. Y él comenzó a decir, recuerde que la última vez comenzó a retener la palabra. ¿Sí? Creo que ya murió, no recuerdo muy bien. Pero con esto que le estoy diciendo, no se canse, ¿sí? No pierda la paciencia. Bien sea con los niños, hablo de esa experiencia y de mi experiencia con los ancianos, ¿sí? A nosotros nos pasó una vez que fue una persona del grupo y precisamente era creyente y fue súper complicado. Lo que tú dices ahorita, no tiene un conocimiento, pues, no sé, si creído como un poco más establecido, con más base, más rígido. Y la chica, lo peor es que sabía, pero tenía ese súper enredado. Entonces, es más, no volvió. Porque entrarle en muchas vainas se sintió ofendida, inclusive con lo que estabas enseñando. Entonces, creo que hasta el creyente, creo que el puede ser hasta más difícil. Bueno, sí. Miren, aquí es el punto en el cual voy a la utilidad de las preguntas. Lo primero que quiero contarles es escalonar. Cuando yo voy a construir las preguntas para entregarle a las personas, yo tengo presente cuál es el público, ¿sí? O sea, cuál es el público al cual me voy a dirigir. Yo lo tengo presente. Yo puedo tener una pregunta y la pregunta la debo trabajar para ajustarla, la experiencia mirando eso, ¿no? En un inicio será difícil. Escalonar las preguntas también tienen que ver con ¿cuáles son las preguntas más fáciles? Observación. Quiere decir que las preguntas de observación deben ser el suelo para comenzar a construir las preguntas de análisis. Cuando uno está preparando y uno dirá, pues la gente pensará que lo estoy tratando de boba, pero no, si uno tiene claro hacia dónde va a ir, la pregunta, aunque parezca obvia la respuesta, si nos lleva al propósito, es útil. Por ejemplo, Jesús a veces hacía preguntas que parecían que, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que me enfrenté al texto, el que tiene oídos que oiga, yo dije, pues obvio, pero ya hoy en día digo, no es obvio, no es obvio, porque ya entendí el propósito con el cual él lo dijo. Pero en un inicio yo dije,
a veces Jesús, yo decía, Jesús, Señor, qué pena, pero es me parece que hacías cosas tan tontas, y después vine a otra etapa en donde dije, no, es por la época frente a esta época, y luego llegué a la etapa en donde, no, yo soy el tonto. Entonces comprendí que Él era el que tenía el propósito y yo lo desconocía. Entonces cuando yo comienzo a armar estas preguntas de observación, yo no haré preguntas de observación, es fácil formular. La parte importante de la pregunta de observación es escoger la que me ayuda a construir para donde voy, ¿sí? Luego, si yo quiero que la persona analice algo, es porque quiero que, primero, tome los elementos que yo ya le proporcioné con las preguntas de observación, pero que ahora vea algo más dentro del texto. Y finalmente, podremos llegar a que él genere un criterio. El propósito del texto, lo ideal es que yo nunca lo diga al grupo, sino que el grupo lo haya deducido de la enseñanza. Si eso pasa, usted enseñó excelentemente. Pero si al final usted dice, bueno, yo normalmente les pregunto así, listo, acá terminamos. ¿Cuál sería un motivo de oración? Y en el motivo de oración, pues igual el grupo se va puliendo, van apuntando al propósito. Cuando no lo dicen, yo enseñé mal, muy mal enseñé, ¿sí? Porque normalmente ellos deberán apuntar al propósito con las herramientas que ya se les dio. Por eso esto es inductivo, ¿de acuerdo? La densidad, a mí me parece chévere lo que tú haces, Juliana. A mí me pasa que a veces me enfrento a un texto muy difícil y como no le veo ni cabeza, ni pies, ni nada, yo mismo me comienzo a cuestionar frente al texto. Esa es parte de la utilidad de las preguntas. Por eso hace un momento hacía una diferencia entre las preguntas que yo formularé para el grupo y otra parte que es las preguntas que yo me formulo a mí mismo para descubrir en el texto. Es que la utilidad de las preguntas no es solamente para los que yo les quiero transmitir la enseñanza, sino para mí mismo, ¿sí? Entonces en el caso de los ancianos, ¿yo qué hacía? Yo comenzaba, yo me gustaba conocer su vida. Entonces yo, ¿usted qué hacía? Y con esos elementos que ellos siempre tienen presentes, yo comenzaba a formular las preguntas y a asociarlas con el texto bíblico, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio que hizo el pastor al finalizar del cuento, él asoció lo de la vanidad con Satanás, con Caín, ¿sí? Comenzó a asociarlo con cada evento de la Biblia que vino a memoria. Entonces nosotros podemos ayudar a los niños, a los ancianos, a los no creyentes. En el caso de los que ya saben, a mí me ha pasado con los testigos de Jehová, yo formulo las preguntas y simplemente comienzo a preguntarles, bueno, oiga, sí, eso puede ser así, y si tal cosa, entonces ellos mismos comienzan a descubrir. Habrá un momento en el cual ya se les nota no que no hayan descubierto, sino que tienen temor de salirse de ahí. Y entonces dicen, no, es así, porque yo he tenido la experiencia en la cual dicen, tiene razón, pero dejemos hasta ahí. ¿Cómo lo descubrieron? Por la pregunta. La pregunta, miren, lo que nosotros estamos haciendo con las preguntas es muy importante. La densidad de la enseñanza se vuelve, es decir, hacer preguntas es como aplicarle agua para que se diluya, para que sea más fácil. Ahora mismo no recuerdo un texto, pero para mí una de las enseñanzas más difíciles ha sido una de un solo versículo. ¿Aquí qué hay? Pero hay una ventaja que nosotros tenemos en la enseñanza de los grupos. Nosotros estamos haciendo una enseñanza expositiva, lo cual nos está dando unas herramientas que venimos ya trayendo desde los anteriores encuentros. No olvide eso que usted ya ha enseñado, no olvide lo que ya le ha dado al grupo. Entonces, recuerde que veníamos hablando y recuerde que tal cosa, y en ello se va construyendo toda la historia y el porqué del momento. Esa es una ventaja que nosotros estamos enseñando expositivamente. Si fuese que nosotros llegamos y, hoy, ¿qué les hablo? Y ¡fum! Mire, el problema sería porque no hay pisos, no hay nada. Esa es la ventaja que tenemos de estar estudiando Lucas y estar llevando la enseñanza a las personas. Retomando lo del orden para hallar, claro, lo primero es que yo tendré que entenderlo. Habrá momentos donde todo corre, este es el atributo, este es el propósito y estas son las preguntas, puede pasar, pero también habrá momentos donde los textos, entonces el orden no es una camisa de fuerza, para mí no es una camisa de fuerza, y yo tengo que aprender a ser flexible en eso, ¿de acuerdo?
cuando yo tengo ya las preguntas construidas, yo podré llegar al propósito. El propósito tiene estos elementos para que usted construya los propósitos de cada texto. Tiene un cuándo, es decir, esto es para aplicar para cuándo. Esto que acabamos de aprender es para cuándo. ¿Para quién o para quiénes? Tiene un qué. Ese qué es lo que hoy se debe aprender. ¿Qué es lo que hoy debemos aprender? Ahora les voy a dar un ejercicio, un ejemplo que yo hice para hoy. Cuarto, un cómo. ¿Cómo se logra eso? Usted no puede decir a las personas, bueno, lo que hoy aprendimos es que debemos tener vida en Jesús. ¿Eso sirve? ¿Sirve? ¿Sí sirve solo esa frase? No. Hoy aprendemos que solo tenemos vida en Jesús. ¿Es útil? ¿Sí? Sí, pero les falta. O sea, es como si yo dijera, ese es el cajón grande, pero yo ahí estoy metiendo cada enseñanza. Entonces, cada enseñanza tendrá que añadirle un cómo. Bueno, sí, tenemos la vida en Jesús. ¿No es que eso también lo piensa un mormón? Que la vida está solo en Jesús. Y un católico también, no, la vida está en Jesús. Pero cuando nosotros comenzamos a diferenciar con el cómo, entonces entonces debo hacer esto. La enseñanza de transmitir un cómo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador hay un cómo para lo que el Señor quiso enseñar allí. Y hay un para qué, o sea, hay un propósito. Hay un para algo. Eso debe ir en el propósito. Y si se dan cuenta, son preguntas. Esto está hablando de tiempo, esto está hablando de las personas, esto está hablando de la enseñanza, esto está hablando de lo que vamos a aplicar y esto está hablando del motivo por qué Jesús está enseñando eso. Cuando tú decías que a veces fluye el propósito del Espíritu Santo, algo que he aprendido ya con la experiencia es a no confiarme precisamente en eso. Por ejemplo, la semana pasada yo ya había leído lo de Lucas que era lo del perdón, perdona 7 veces. Entonces yo, como ya había leído de la clase anterior, entonces dije, ya sé que es sobre el perdón. Cuando llegué a la clase, pues la sorpresa mía fue que en la lectura me di cuenta que no era el perdón. Sí, entonces uno ya como que se predispone, además que normalmente nosotros hemos escuchado muchas prédicas erradas y entonces vamos predispuestos, prejuiciados al texto. Entonces creo que está muy mal y ya nosotros de una, yo de malvado digo de una, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? ¿Sí? Pero eso es lo último que nosotros debemos de sacar siempre cuando nos enfrentamos al texto, sino primero masticarlo y seguro que masticando van a empezar a salir preguntas y todo, y lo voy anotando ahí al lado y todo el cuento, pero primero tengo que entender realmente cuál es el propósito a través de la lectura pues crítica del texto, no a través de lo que yo supongo, como que, bueno, esto está hablando del perdón, porque precisamente eso es lo que hemos visto últimamente que no es tan evidente. Lo que ocurre es que de todas maneras, necesariamente cuando uno llega al grupo, uno llega con el prejuicio. ¿Por qué razón? Porque a nosotros se nos indicó que debemos enseñar el texto bíblico que previamente hemos desarrollado aquí. Cuando yo llego al grupo, pues ya sé que voy a explicar. No, y eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que yo tengo que hacer en mi estudio. Allá voy, eso es lo que pastor. hacer en mi estudio personal. O sea, alguien me preguntó y me dijo, ¿ustedes estudian esto antes? Sí, claro. ¿Ustedes lo desarrollan? Sí. ¿En la iglesia con el pastor? Sí. ¿Y si el pastor se equivoca? Todos estamos enseñando lo mismo y él dice, ¿a mí quién me garantiza que Diego está enseñando lo que es? Pues nosotros, que por ejemplo, no está enseñando que no es el perdón, pero a lo mejor sí es el perdón. Entonces, fíjense que llego con un prejuicio, voy a enseñar lo que aquí me enseñaron. Bueno, es diferente, Miguel, prejuicio a inductivo. El estudio inductivo quiere decir que ya sé para dónde voy. Eso es un estudio inductivo, ¿sí? Yo, a propósito, no hago la inducción antes para mí cuando enseño aquí, porque quiero que todos construyamos el conocimiento, ¿sí? Entonces, pero, obviamente que también hay cuenta de la experiencia. Pues no es igual una persona que nunca ha leído la Biblia a una persona que se ha leído no sé cuántas veces la Biblia. Entonces, si la persona, obviamente, yo creo que cuando habla, hay personas que cuando hablan yo respeto lo que está diciendo, que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué?
porque sé que esa persona tiene autoridad en lo que está hablando, ¿sí? Si a mí el médico me dice, usted está malo del hígado, ¿y cómo sé que usted está sano? ¿Sí? No, pues el médico me está diciendo que estoy malo del hígado, yo le creo, pero ojo, normalmente no me confío, si lo digo y me gustaría una segunda, no me confío si es una cuestión vital, ¿no? Es decir, usted está malo del hígado, entonces opérese, y una segunda opinión, viejo, ¿sí? Porque es una cuestión vital. Cuando no es una cuestión vital, no importa lo que me diga. Entonces, claro, hay una cuestión ahí de autoridad, y esa autoridad la da. Hay varias cosas que dan esa autoridad. Yo creo que una cosa muy importante es la vida de comunión espiritual que esa persona tenga, ¿sí? Entonces, si es una persona realmente de oración, una persona, en mis preguntas, por ejemplo, aquí, que no sé si entonces, ¿cómo hago para tener yo un corazón bueno y recto? Esa es mi pregunta de aplicación. ¿Cómo hago para que mi corazón sea bueno y recto? Porque normalmente lo que es guía de enseñanza siempre es el corazón malvado. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar mi corazón? Entonces, digamos, el hecho de construir el conocimiento entre todos es un filtro de garantía, no es la garantía. Y siempre hemos de saber que nuestra palabra, en cuanto a la palabra, no es lo final. Pero hay unos criterios como de sentido lógico, ojo, no diga sentido común, el sentido común está normalmente mal. El sentido común es lo que todo el mundo piensa y normalmente lo que todo el mundo piensa está mal. Pero hay un sentido lógico, y ese sentido lógico lo dan varios elementos. Por ejemplo, conocer toda la palabra, o sea, tener una idea de cuál es la voluntad de Dios. Creo que ese es el mérito del seminario, la voluntad de Dios. Entonces, eso es un elemento. Otro elemento para elaborar un buen criterio es tener una lectura juiciosa, lo está diciendo el pastor John. La lectura expositiva me hace que yo no improvise sobre un versículo, sino que yo sé, por ejemplo, de dónde viene todo el asunto. Entonces, eso me da una lectura. Tercero, hacer una lectura entre pares. Entre pares significa gente que me pueda evaluar el criterio. Si yo un día me paro y digo una locura, pues creo que más de uno va a decir, no, viejo, usted está loco. Si yo no puedo sostener mi argumento, por eso precisamente yo no preparo el estudio, sino que hago para que todos concertemos en eso, ¿sí? Pero esa lectura entre pares me hace ser juicioso. Otro punto, no creer que yo me la sé todas. Eso también me hace elaborar un buen criterio. En el momento que yo, bueno, sí, está mamá, me enseñar eso, y esto habla del perdón. No, viejo, ya perdí. Precisamente todas las veces que me presento ante el texto, he de procurar presentarme humilde, desnudo, sincero, sin prejuicios, sin, por ejemplo, si no, es que como yo me divorcié, no me conviene hablar del divorcio, o como yo me divorcié, me conviene hablar del divorcio, ¿sí? O pues para no evidenciarme que yo estoy tratando de ocultar algo, sino que antes los pongo. No, yo tengo que olvidarme de mi vida personal ahí, o sea, no tratar de ser muy ético en eso, ni a favor, ni en contra, sino que vamos a ver, si está hablando del divorcio, está hablando del divorcio, ¿sí? Entonces, tengo que ser ético en eso. Si no está hablando del divorcio, tengo que decir, mire, no está hablando del divorcio, y me digan, usted es tan conveniente, porque es porque usted, mire, lo siento, no puede parecer conveniente y mañoso, pero leamos el texto, examinemos, a ver si es eso, ¿sí? Entonces, para eso nos da Dios precisamente el libre examen de la Escritura. Eso es una de las riquezas que volvió a traer al estudio bíblico el protestantismo. O sea que todos nosotros tenemos la capacidad de examinar las Escrituras, pero, ojo, con base en las Escrituras para no desbordar. Si me dicen, no, a mí me parece que los dos pulmones son los dos seres vivientes que están al lado del trono. No, bien. Bueno, es eso. Hace poquito escuché un comentario que decían, en su iglesia predican el evangelio a medias. Entonces yo hablaba con la persona, de hecho... medias cortas porque son tobillas. Sí. Y a medias largas. Sí, o sea, como lo que conviene, lo que sea, ¿sí? Entonces me dio muchas vueltas el tema y lo analicé mucho y decía, pero ¿cómo pueden decir eso cuando tenemos la Biblia? Estamos desarrollando un pensamiento crítico, estamos buscando la palabra, porque es que la palabra está abierta para todo el mundo, o sea, no estamos como tan enmarcados y rígidos en que lo que yo diga, sino por el contrario, vaya y busque. Encuentre usted mismo la revelación de la palabra de Dios, que de hecho
eso es también como la parte de la parábola que es, con un corazón dispuesto Dios se revela a nosotros. Y es por medio de su palabra que tenemos esa verdad y esa veracidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso no es? Ahora, si uno es un perezoso que se quiere quedar solamente con lo que diga el predicador, pues... Pero si realmente nosotros estamos buscando encontrar a Dios en la palabra con un corazón dispuesto para él, entonces, pues no creo que haya paso a que prediquemos solamente una parte y la otra, no según la conveniencia de cada caso. Entonces, ahí es lo que Miguel dice, que la única forma sería leyendo, o sea, solo conociendo, teniendo una relación con Dios. Nosotros de todas maneras cuando estamos explicando en los grupos de estudio, debemos, es que ni siquiera es un esfuerzo, yo nunca lo he visto como un esfuerzo. Cuando uno tiene la vida adentro, eso se impregna, o sea, ni siquiera uno tiene que esfuérzese por mostrar la vida, no, sino que eso brota y la gente como que dice, ¿y cómo hace para tener eso? No, pues la vida está en mí y es como agua, esfuércese por mojar, ¿no? El agua es agua. Y así pasa con nosotros cuando tenemos la palabra y la palabra está ahí vigente, está viva, se mueve y hace. No hay que forzar las cosas y no es que funcione tampoco, sino es viva. Y no hay que forzar, no hay que... El esfuerzo realmente nuestro es más por ser fieles y eso es lo que estamos tratando de hacer con todo este ejercicio que hemos realizado. De las preguntas que generaron, Juan Esteban, ¿qué pregunta tienes de observación? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿En qué versículo está esa respuesta? En el 11. ¿Qué dice? Está después la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla es la palabra. Esperanza, ¿qué pregunta tienes de análisis? Yo preguntaría, ¿qué tipo de camino hemos sido? ¿Qué tipo de camino hemos sido o he sido? Cada una de las personas que Ok. ¿Qué tipo de terreno? La parte de terreno, la parte sí. Lo iba a tomar, pues un poco literal, en esta versión dice, cayó junto al camino. Esta pregunta necesariamente se le tiene que dirigir a alguien. La podríamos en el grupo, piense cada uno y... Entonces se le está dirigiendo a alguien. Sí. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, como está dirigida a alguien, será una pregunta de aplicación. Siempre que la pregunta está dirigida a alguien dentro del grupo, esa pregunta es de aplicación. Porque le estoy diciendo a esa persona, venga, con respecto a lo que hemos aprendido, ahora usted qué opina, qué va a hacer, qué piensa. Entonces esa pregunta será de aplicación, ¿de acuerdo? Gracias por haber formulado esa pregunta justo en este momento. Muchas gracias. Bien, Marta, ¿qué pregunta hiciste de aplicación? Como una planta que se secó. ¿Por qué de pronto la planta se secó? ¿Por qué de pronto la planta se secó? La planta se secó. ¿Por qué la planta se seca? ¿Puntualmente habla de planta o de qué habla? Dice otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Cuando crecieron las plantas, se secaron porque no tenían agua. Muy bien, sí señora. Pregunta, Marta. Esa pregunta, para saber la respuesta, ¿la encontraste en el texto? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, es una pregunta que simplemente me llevó a observar el texto. No es de aplicación. ¿De acuerdo? Algo vimos con la pregunta de Esperanza, que la pregunta de aplicación necesitaré aplicarla, no puedo utilizar una palabra, dirigírsela a alguien, ¿sí? Para que él la aplique, o sea, tiene que ver con la persona, con los asistentes, la pregunta, esa será de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta pregunta es de qué, Marta? De observación. ¿Por qué es de observación? Porque la encuentro en el texto. Muy bien. Catalina, ¿qué pregunta de análisis hiciste? El sembrador escogió el terreno donde había de sembrar su semilla. Voy a escribir corto.
El sembrador escogió el terreno para sembrar. Respuesta, Catalina. No lo escogió. ¿No lo escogió? ¿Cómo sabes eso? Porque dice que él salió a sembrar y que una parte cayó en el camino, otra parte cayó, otra parte cayó. O sea, no dice él puso la semilla, sino que básicamente dice una parte cayó en el camino, otra parte cayó sobre la piedra, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Bien. ¿Qué elementos usaste o cómo llegaste a esa respuesta? ¿Cómo llegué a la respuesta? Mire, esto muchas veces. Ah, entonces esa pregunta, mira, gracias Catalina por la pregunta, porque esa pregunta será para poder contestar esa pregunta, yo podría haber hecho varias preguntas de observación. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ¿el sembrador qué salió a hacer? A sembrar. Muy bien. ¿Dónde arrojó la semilla? No dice. Puedo utilizar las preguntas de observación para que la persona que nos diga, el sembrador escogió el terreno para sembrar, la persona con sal. No, él indiferentemente comenzó a esparcir la semilla. Ya comenzó a llevar a la persona a un punto. Porque ya de ahí yo no había visto, por ejemplo, eso. Esa parábola también nos enseña que la palabra va indistintamente. Es chévere. Bueno, pero esa sería la aplicación, ¿no? Bueno, muchas gracias, Catalina, por esa pregunta de análisis. Elizabeth, ¿qué pregunta de aplicación hiciste? ¿Cómo podría ser una buena tierra? ¿Cómo podría ser una buena tierra? ¿Cómo podría ser una buena tierra, Elizabeth? ¿Cómo podría ser una buena tierra? Yo estaba leyendo, entonces acá dice que donde habla de buena tierra es donde dice que hay un corazón bueno, recto, que retiene la palabra. Entonces la buena tierra es la que escucha y la que pone en práctica la palabra. ¿Y cómo asociaste que la buena tierra es uno? ¿Cómo asocié que la buena tierra es una? Cuando empieza a explicarle Jesús a los discípulos, primero la palabra, cuando les dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por palabras para que no lo vean y oyendo no entiendan. Y él empieza a decir que esa palabra que les va a explicar es a ellos que están escuchando. Sí. Y que la semilla es la palabra de Dios. Esta pregunta nos arroja muy cercano al total del propósito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo? No al todo, sino a una parte del total del propósito. Vamos a hacer un ejercicio. Con esta pregunta usted va a generar una pregunta de observación y una de análisis que nos sea útil la respuesta para llegar a esta pregunta. Angélica y luego Lorena. Yo hice la pregunta, ¿quiénes son los de corazón bueno y recto? ¿Quiénes son los de corazón bueno y recto? ¿Esa pregunta sirve? ¿Quiénes son los de corazón bueno y recto? ¿Es de observación? No. Sí. ¿Dónde está la respuesta? Ahí mismo. Dice, en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, si hiciéramos ahora voy a hacerle la pregunta yo a Angélica. Angélica, según el texto, ¿quiénes son los de corazón bueno y recto? Los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Es de observación? Sí, porque está la respuesta ahí. ¿Es de observación? Hay una preposición que dice con. Entonces, ese con solamente es un condicional, o sea, no sé si podemos ver varias versiones que dice aquí. Más la que cayó para la tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, o sea, retener la palabra no es lo que está indicando que el corazón es bueno y recto. Es decir, con corazón, o sea, se necesita un corazón bueno y recto. Fíjense que uno puede retener la palabra, pero no con un corazón bueno y recto.
Es que creo que es la parte más fregada, iba a decir jodida. Los que llevan la palabra. Por eso es la pregunta que yo me hago. Dice, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Es increíble, la Biblia es demasiado. O sea que puedo retener la palabra, pero no tener un corazón. E incluso dar fruto. Ajá. Mire, Pablo dice la palabra, dar fruto con perseverancia. Pero eso no sirve para un chorizo si no tengo un corazón bueno. Sí, Pablo dijo, algunos predican por competencia. Sí. Entonces, gracias por el análisis. Genial. Entonces, la pregunta es, no, pero terminemos de analizarla. Esa pregunta de que, entonces, ¿dónde la ubicaríamos, Doris? ¿De aplicación? Otra vez la pregunta. ¿Quiénes son los de corazón bueno y recto? ¿Dónde la podríamos colocar, Doris? Entonces el primer ejercicio, ¿la respuesta está en el texto? Estaría en el versículo 8. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en el 8? Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por 1. Entonces tú dirías, los de corazón recto son los que llevan el fruto al 100 por 1. Pues con la explicación del con, no. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿está dentro del texto la respuesta? Entonces, ¿qué implicaría qué ejercicio hiciéramos? Uy, toca seguir estudiando. O sea que ¿Qué tendríamos que hacer? Analizar. Entonces, esa pregunta iría en análisis. ¿Sí? Incluso podría contestarla sin aplicarla. ¿Sí? Sin decirle, bueno, ¿y usted es el que tiene corazón? No, podríamos contestar, porque incluso siendo malvado puedo contestar bien. ¿No? Sí. Acuérdense de Simón el mago. Dice la Biblia que creyó, se bautizó y ¿cuánto pagó? No, manito, usted todavía tiene el corazón en hiel de amargura. No solamente en hiel de amargura. Bueno, bien. Otra pregunta, Lorena, no, la palabra después a Lorena. ¿Qué representa cada camino o cada terreno? ¿Qué representa cada terreno? ¿La respuesta está allí? Sí. Ok. Veamos no tenemos tiempo para ver cada uno. Sí. Bueno, sí, Jesús comienza a exponer. ¿Necesita observar el texto? Sí. Muy bien, entonces es de observación. Esa respuesta, Lorena, ¿cómo contribuye, cómo nutre, cómo prepara a la persona para cuando yo le haga esta pregunta? Pues ahí ya me está enseñando cuántos tipos de tierra pueden haber donde pueda caer la semilla. ¿Cómo podría ser una buena tierra? ¿Y cómo puedo saber que soy una buena tierra si no sé qué tipos de terreno hay? Bueno, entonces Jesús presentó unos tipos de terreno y ya la persona la observa, puede que lo observe y todavía no haga el ejercicio de análisis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Cuántos terrenos hay? 4 son. ¿O 6? 4, sí. Es que también difiero en la pregunta del saber, porque creo que la cuestión de la buena tierra no es de nosotros, ¿sí? O sea, creo que es más como el ambiente del mundo, el terreno es el mundo, y pues también estoy aprovechando que conozco el versículo de Mateo. Entonces, porque dice, por ejemplo, esta es la que cayó entre espinos y carne, y los deseos de las riquezas, los afanes de este mundo, fíjense que ese terreno no soy yo, es el ambiente. El ambiente, sí. Pero Los que lo ahogan. el terreno también podría ser no solo el ambiente, sino un corazón dispuesto, ¿no? O sea, más bien que el ambiente, porque es que la semilla soy yo, pero también qué tanto disposición tengo para recibir, o sea, no es ante el ambiente pues de afuera, es más como la disposición de mí. Sí, porque de todas maneras él está, no es que estoy haciendo, no me puedo adelantar por lo que está. Dice la respuesta. Es como el corazón, la disposición de mi corazón, y de esa forma sé que... Entonces, Lorena, vamos a hacer, con eso que acabo de exponer, Lorena, ya tengo la pregunta de observación. ¿Cuántos terrenos?
4, ¿cierto? 4 terrenos, listo. ¿Qué pregunta le haríamos al asistente, al que está allí asistiendo al grupo de estudio, para que él analice un poco el tema de los terrenos? Para que cuando yo le diga, bueno, ¿y cómo podríamos ser una buena tierra? O, bueno, ¿cómo vamos a reformular de pronto la pregunta? ¿Qué pregunta usted le haría de análisis? Listo. Pregunta de análisis. ¿Cuál es su nombre? Sofía. Pero me queda mal. No importa. No, te quedó bien, te pareció. ¿Cuál es, Sofía? Dale. ¿Qué puede ocasionar que la palabra sea infructuosa? ¿Qué puede ocasionar que la palabra sea infructuosa? ¿Por qué está mal? Porque es de observación. ¿Por qué qué? Es de observación. ¿Es de observación? Sí. Ok, ¿dónde estaría la respuesta? Pues en todos los versículos de En el 14. Desde el 14. Pues me refiero a todo lo que hace aquí en los otros terrenos, Claro, no crece. muy bien. Sí, claro, en la 13 diría, pero estos no tienen raíces que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esa es una razón, por la prueba, ¿cierto? Y etcétera. Entonces, bueno, muy bien. Pero bien por el ejercicio que hiciste, la formulaste y, ay, no, ¿sí? No que les pase como a mí, que me pasan el parcial, yo saco el parcial y, ay, contesté mal, no puede ser. No, no les vaya a pasar, ¿sí? Ni siquiera tengo que esperar algo, digo, ay, ¿Qué tipo de terreno le gustaría hacer? Esa pregunta la puedo contestar analizando el texto o necesito que la persona la aplique a ella. Pues se supone que es de análisis porque de todas maneras la persona tiene que estar mirando, bueno, analizando, bueno, qué tipos de terrenos hay y cuál me gustaría hacer. Ah, entonces cuando ya tiene cuál me gustaría es de aplicación. Ah, pero encima, bueno, gracias. Entonces podríamos sacar una pregunta de esa pregunta para que primero analice. ¿Sí? Una pregunta simple. ¿Cuál le parece a usted que es el terreno no sé, apropiado? ¿Cuál fue el terreno? No, pero es que ahí está. Porque yo tenía, señora, esa una como de... También una clave de las preguntas es que no deben de ser tan evidentes. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, cuando uno ve sistemas de inglés, de esos piratas para que la gente se pauque, dice, ¿a usted cuánto le gustaría pagar por un curso de inglés? ¿Más de 1 millón o menos de 1 millón? Pues obvio, no puede ser una pregunta tan obvia. ¿Cómo le gustaría? ¿En un tiempo rígido o en el tiempo que a usted le gustaría? Tan obvia no puede ser. Obviamente, ¿cuál es el terreno que más le gustaría hacer en el cuarto? Todos elaborados, sí. Ah, ya, bueno, pues gracias. En la de análisis. Sí. No, porque estoy haciendo fake news Muy bien. Entonces, ¿ya le aclaraste? Es que no sé si es de observación o aplicación. Entonces lánzale y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho. Bueno, ¿quiénes son los que viendo no ven y oyendo no entienden? Eso está en el versículo 10. ¿Quiénes son los que viendo no ven y oyendo no entienden? Y oyendo no entienden. Y a preguntar si tiene que ver con lo de los terrenos, pero sí. Sí, claro. Leamos el 10, dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Esa pregunta se contesta fácilmente con la parábola? Sí. La que hizo Angélica. ¿Cómo es, porfa, perdón? Si es de observación, dame el versículo de respuesta, por favor. No ustedes, dice el Señor, sino nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los que van entonces precisamente, no es de observación, porque date cuenta de la otra pregunta que yo dije, ¿y quiénes son nosotros? Entonces habría que no comenzar a...
Ese sí sería análisis entonces. Claro, y no necesito aplicársela a nadie. ¿Quiénes son los que viendo no ven y oyendo no entienden? No sé. Es que no. Porque dice ahí los otros, entonces tendríamos que estar analizando quiénes serían los otros. Pero eso me va a llevar a la pregunta de cómo podría, o sea, sí, porque dijimos que vamos a llegar a cómo podría ser una buena tierra con base en la pregunta de observación, análisis y aplicación. Mi pregunta es, ¿esa pregunta me va a llevar a esa pregunta? Sí. No, claro que sí, porque te voy a hacer otra pregunta. ¿Será que la buena tierra son los que oyendo, entienden y viendo ven? Uy, ¿cómo? No necesariamente. Es una pregunta. Porque fíjate, por ejemplo, si pensamos un poco entre todos los discípulos, ¿cuántos habrán dado fruto? Habiendo entendido. O en la iglesia, ¿cuánta gente que ha entendido está dando fruto? Entonces podría surgir una pregunta. ¿Será que el que no da fruto supo solamente? ¿Quién lo conoce? Bueno, es que ahí yo tendría otra pregunta que de hecho me mata la cabeza, es que si usted no tiene un discípulo no ha hecho fruto. Entonces yo digo, pero si la obra empieza por mí, el espíritu primero que está encarcelado es mío, o sea, soy yo primero, la obra primero empieza por mí. Entonces si yo estoy trabajando, si yo estoy trabajando en mí, también ya estoy haciendo la obra en mí, ¿no? O sea, sí. Sí. ¿Qué es dar fruto? Pero por mí mismo, digamos, me llaman a mirar, pero es que estoy desesperada, yo no he hecho nada, no, bla, 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 pero ella tenía una hija. Entonces yo decía, ¿será que tú no estás haciendo la obra a través de tu hija y por medio de tu hija estás ejerciendo tu papá? ¿Pero qué es dar fruto? ¿Hacer discípulo? ¿Dónde está? No. No. ¿Qué es el fruto? Soy yo el primero. Por ejemplo, hay un texto en el cual el Señor, hablando acerca del fruto, se refiere al arrepentimiento. Ajá. Por eso, entonces Textos paralelos no adecuados. Entonces si no estoy haciendo discípulos, no, es que Era un contexto general. sí, yo sé que primero, o sea, partiendo de ese capítulo de la Biblia, que no me acuerdo cuál es que el primer espíritu encarcelado es el mío. Ajá, Lucas. Entonces empecé por mí, a salir, todo eso, ¿cierto? La obra empezó por mí. Voy a hacer un... Claro, tú, mira, así como para acelerarlo, así por lo que no es el tema, pero cuando yo comienzo el primer espíritu en el cual trabajo es en el mío, lo estoy cuidando. Y inmediatamente comienzo a hacer la obra, ni siquiera tengo que comenzar, ay, ahora tengo que, no, eso, lo que yo decía hace un momento, eso comienza a correr, y ya comienza a correr, y eso será parte del, es como hace un momento estábamos viendo aquí las matas, que no sé cómo llaman, y la mata todos los días nos sube el pastor y comienza, crezca, no, sino que la mata como tiene vida, ella comienza, pero en un momento lo primero que ocurrió con el grano fue que se quebró el grano, no hay hojas, no hay un tallo como tal, no lo hay, pero luego lo natural es que comience a desarrollar un tallo, las hojas, el fruto, ya se haga el tronco grueso, pero es algo que se va dando, ¿sí? Entonces está bien, el primer fruto soy yo, sí, y con el caminar de la vida comenzará, como hay vida, se mueve, produce y todo eso. ¿Tiempo? No hay tiempos. Oiga, usted con 6 meses ya debería haber... No hay tiempos. Si hay vida, corre. Porque habla muchas cosas, de que correr a ríos de agua viva, etc. Cuando la pregunta dice quiénes son los que viendo no ven y oyendo no entienden, pues yo creo que hasta el versículo 9, sí, señora. Nadie, porque si no, entonces los discípulos no le hubieran preguntado al Señor Jesús qué significa esta parábola. ¿Qué hiciste tú para llegar a esa conclusión? Pues porque los discípulos, ya cuando están aparte con el Señor, le piden el favor al Señor que les explique la parábola. Muy bien, Doris, pero ¿tú qué hiciste para llegar a esa conclusión? Volver a leer el texto. O sea que lo fuiste analizando. Sigo analizando. Exacto, es una pregunta que lleva a los asistentes a analizar. Entonces la pregunta 7 observa
ahí está la respuesta. Dice, y dijo, a vosotros os es dado a conocer. O sea, los que no oyen, es a los que no les es dado a conocer. No es que no entiendan, sino que no les es dado a conocer. O sea, nosotros somos que no les, a los que no les es dado a conocer. Sí. Yo entiendo que esta pregunta se puede dirigir. En el texto, ¿quiénes son? Los que viendo ven y oyendo entienden. Entonces podríamos decir, a vosotros. ¿Pero los discípulos entendieron? El problema no es si entendieron que son discípulos, si no entendieron que son discípulos, no. Sino que precisamente Jesús les da la explicación es porque ellos son los que van a hacer eso. Nosotros de los otros, ¿sí? Eso llevó un análisis. Sí. O sea, llegar a esa conclusión lleva un análisis. Pero al principio dice que juntándose una gran multitud, o sea, había de todo ahí. Pero como el punto, ¿a qué pregunta vamos a llegar? ¿Cuál es la tierra? Yo tendré que poderle decir a la persona cómo saber cuál es la tierra. ¿O cómo sé que estoy entendiendo? Bueno, y un punto clave para acá aquí solamente, ojo no enredarse con las nimiedades. Con así, hay cosas que entonces, pero espera, digo, yo estoy preguntando y la raíz cómo llamaba. Sí, o sea, que no, es que no. Y realmente yo puedo obstaculizar mi estudio por ponerme a filosofar muy profundamente, ¿sí? ¿Y las raíces eran chinas? El énfasis no es que ellos ven y no ven y oyen y entienden, sino el énfasis son los terrenos. Pero es que ahí está el tipo de terreno, pastor, porque no oyen y no entienden. No ven. No ven. Pues realmente a mí me parece que todos, o sea, esta gente ni siquiera recibió la palabra, los que no oyen y entienden no reciben la palabra, mientras que los 4 terrenos sí recibieron la palabra. La diferencia es la reacción ante la palabra que recibieron. Porque inclusive la semilla no es solamente la palabra, sino el que recibe la palabra. En cambio, esta gente ni la recibe, no la puede recibir porque oyendo no oyen ni entienden no entienden. Y si vamos a otros pasajes paralelos, veremos que son los fariseos a quienes Dios mismo les embotó el entendimiento para que no pasaran. En cambio, los discípulos, aunque no entienden, Él se toma el trabajo de explicarles. No es no entender la palabra, sino a ellos no les está dado a conocer. Entonces, vamos a terminar con un ejemplo con esta pregunta. Es la pregunta al poder generar todo lo que acabo de generar, ¿sí? Por ejemplo, hay preguntas que yo genero cuando estoy estudiando para enseñar y yo digo, esta pregunta podría, a mí me parece muy buena, pero podría generar en los asistentes como una controversia innecesaria. Entonces, ¿a qué recurro? A otra pregunta. De observación. Sí, porque si la pregunta me va a causar es un dilema en el grupo, entonces realmente quien está poniendo el dilema no es el grupo. Soy yo. Soy yo. Okay. Aunque la pregunta puede ser muy buena desde mi puesto. ¿Sí? A mí esta pregunta me parece muy buena, pero con el ejercicio que acabamos de hacer, digo, no la haría en el grupo de estudio. Y también dependiendo pues el tipo de público al que me estoy enfrentando. Y si alguien la hace, le toca a uno pasar por encima de esa pregunta y obviarla. Decirle, bueno, después estudiamos otra cosa que nos habla de que no oye y entiende. Oye, el énfasis es papá. Entonces, Angélica, después vamos a tratar esta pregunta. Muy bien, otra pregunta de análisis vamos a hacer la pregunta de análisis, la colocamos rápidamente y después la de aplicación. ¿Cuál? Con base en esa, ¿cuál sería la disposición del terreno para recibir la semilla? De análisis. ¿Cuál sería la disposición del terreno? Para recibir la semilla, no sé si o está enredado. ¿Habría que analizar o ahí está? No, tendría uno que analizar entre los diferentes terrenos. Sí, no coger la pregunta, habría que formularla todo. Es que creo que está enredado así. Y eso es una clave. ¿Qué quieres que descubra? ¿Qué quieres que descubra? La disposición que nosotros tenemos para recibir. Entonces, ojo, ya dijiste la disposición de nosotros. Entonces ahí va a haber la aplicación. ¿Viste? Sí. Muy bien. Ya sabes que esa es de aplicación. Yo lo que quiero saber es que a veces,
Eso, a veces una manera de formular la pregunta es ¿qué quiero que descubran? Yo quiero que descubran tal cosa, entonces ¿qué le pregunto? Entonces análisis. ¿Para qué nos sirve tener 4 terrenos, Juliana? Identificar qué 4 terrenos. Para poder saber cuál es el mejor terreno. Ok, pregunta de análisis. ¿Qué terreno es el que produce un fruto? ¿Qué terreno es el que produce un fruto? ¿La respuesta está ahí? Sí. Sí. Es observación. Sí, ¿Para qué yo quiero que sepa que hay 4 frutos? Ya estoy yo también. ¿Para qué quiero yo que sepa que hay 4 terrenos? ¿Para qué? Para encontrar cómo ser buena tierra. Para encontrar cómo ser buena tierra. Para encontrar las características de cómo yo ser buena tierra. Sí, Bueno. pero es que yo pienso que, pues no sé si está mal, pero pienso que todos los versículos, todos tienen como la solución a esa pregunta. Que digamos, dice en el 12, dice, y los junto al camino son los que oyen, y luego el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. O sea, como soy buena tierra, pues creyendo para recibir la salvación. Luego, los que caen sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Bueno, si quiero ser buena tierra, tengo que recibir la palabra con gozo y tener raíz. ¿Sí? Esa me va a dar la raíz. Creen algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, pues no me voy a apartar cuando tenga. Entonces, porque tengo la raíz. vamos a parar un momento, porque el análisis que están haciendo está muy bien. Adicional, ¿lo estás qué? Aplicando, porque tú dijiste, entonces yo tengo que, entonces muy bien, tenlo ahí para concluir. ¿Cuál es el anhelo del sembrador con su semilla? ¿Cuál es el anhelo? Bueno, esa puede ser una pregunta Esa de es análisis. análisis. ¿Por qué es de análisis? Porque necesita pensar, bueno, ¿qué sería lo que el sembrador quería hacer cuando iba a echar la semilla? Y en el versículo, ¿Qué quería que diera? en el versículo 15 donde dice, y el sembrador estaba buscando la buena semilla, ¿no sería ahí de observación? ¿Dónde? No hay un texto que diga qué intención tenía, simplemente dice que salió a sembrar. Claro, hay algo inferencial, que todo sembrador que está esperando. Buena verdad, No solamente que haya buena fruta, que produzca la tierra. Pero este texto no está hablando de que él salió buscando, sino que él salió. ¿Cierto? Entonces podría ser una pregunta de análisis. Eso pasa, el sembrador nos prepara el terreno, normalmente prepara el terreno y todo. Y él siembra, pero en esa siembra, o sea, existe la eventualidad siempre. O sea, siempre semilla cae en el borde, siempre semilla cae en terrenos que no son tan buenos, siempre, o sea, eso siempre pasa. Pero a mí me llama la atención ahí cuando el sembrador salió a sembrar. Él no sale a sembrar cualquier cosa. Ahí dice que siembra su semilla. Por eso, hermano, trae tu ofrenda y siembra acá. Entonces es la misma semilla, pero el terreno el que se siembra es el que es diferente. Sí. Sí, la semilla es la misma. La semilla es la misma. El terreno es el que no es El mismo. el mismo. Que es lo que está explicando el pastor con su experiencia de que aunque uno ha preparado la tierra, hay fragmentos de tierra que no son iguales, nunca serán iguales, ¿no? A otros. Y un árbol podrá salir, aunque era la misma semilla, podría surgir. Y además porque gastaría más tiempo y o sea, gastaría tiempo innecesario haciendo que la semilla solamente caiga y tiene que caer. No, eso uno sabe que no va a sembrar sabe el porcentaje de pérdida, ¿sí? Pero si se pone, no, yo voy a reducir el porcentaje de pérdida, entonces estaría gastando mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso es parte de sembrar. Es que la semilla, usted ve un cultivo de arroz, parte caerá en el borde del camino, parte se perderá y parte caerá en la tierra. Entonces ya tenemos pregunta de observación, cuántos terrenos, qué espera el sembrador, y ahora sí la pregunta de aplicación.
¿Qué es lo que impide que dé fruto? Si nuestro propósito es ser buena tierra. Entonces, un momento. Cuando yo voy a preguntar, no puedo dar de una vez, no es que no pueda, no es conveniente dar de una vez la respuesta o lo que se va a afirmar con eso. ¿A mí se me ocurre la pregunta que sería como, ¿qué nos enseña cada terreno? ¿O qué nos enseña? Pero ese análisis o esa aplicación. No, ya es para aplicar, porque por ejemplo ella que está diciendo, ¿qué nos enseña? Ya la aplicó. Ya. ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Entonces, ¿a qué me enfrento si quiero ser buena tierra? Bueno, podría ser, sí, y ahí comenzaríamos a analizar cada versículo como hizo Vanessa. Entonces, ¿a qué me enfrento? Si quiero ser buena tierra. ¿Y a qué nos enfrentamos? A todo, a los afanes, bueno, todo lo que... Comencemos desde el 3. No, perdón, desde el 12. Desde el 12. Nos enfrentamos al diablo. Al diablo. ¿Sí? 13. Nos enfrentamos a la prueba. 14. Nos enfrentamos a los afanes, a los placeres, las riquezas. A los afanes, a las riquezas y los placeres. Pastor, pero creo que queda un poco más claro. Ahorita Sofía dijo que quedaba mejor formulada, que no quería hablar. Sofía, ¿cómo es? Dale. Ya estás en el aula. ¿Cuál era? Como de que nos debemos cuidar para ser buena tierra. O que tenemos, o sea, es que yo no lo veo como que evitar. Entonces muy bien, ¿qué evitar? Solamente le pondría, le modificaría una parte. ¿Tú puedes evitar al diablo? ¿Puedes evitar los afanes? Ellos van a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Cómo estar preparado? ¿A qué estar preparado para ser buena? Podría ir mejor por allá. ¿A qué estar preparado? ¿O de qué podemos cuidarnos? ¿A qué podemos resistir? Porque, por ejemplo, el tema de los afanes no es que no lleguen los afanes, sino que yo no me deje ahogar por los afanes, porque los afanes cada día tienen su propio afán. ¿Cuál es el Sí. Pero bueno, concluyendo, ¿vieron cómo partimos de la pregunta de observación? Y comenzamos a decir, bueno, ya hice que observara esto. Y quiero que analice lo que está observando. Después de haberlo analizado, ahora ¿qué aplicamos según ese análisis? Ese puede ser, porque yo siempre he creído que nosotros lo único que estamos exponiendo es un método, una técnica para estudiar. No es la única, habrán más, ¿sí? Pero nosotros la estamos exponiendo con toda seguridad porque nos han funcionado y en los dos casos de ahí han brotado iglesia. Entonces creemos que por eso lo hacemos, ¿sí? Pero creo que ese es el hilo que podemos llevar. Usted hace la pregunta de observación, listo. ¿Para qué quiero que observe esto? ¿Qué quiero que analice? Vamos a analizar esto. Ahora que analizó esto, ¿qué quiero que aplique? ¿Cuál es el fruto de ese análisis? ¿De acuerdo? Entonces no hemos terminado la perícopa. Les pido me disculpen. En un mes, si el Señor nos da vida, estaremos terminando. No, pero creo que estuvo muy bueno lo de poder identificar que cuando yo hago una aplicación ya es una pregunta de aplicación. Cuando me involucra a mí o a alguien específico, es una pregunta de aplicación. Cuando nosotros no encontramos la respuesta del texto, tengo que pensar, es una pregunta de análisis. Y cuando está en el texto, es una pregunta de observación. Eso es muy valioso. Y también de cómo puedo sacar una pregunta de otra pregunta que me va a llevar al propósito del Espíritu Santo. Para inducir, ¿no?
Sí, es por eso. Y este ejercicio nos va a ayudar a no preguntar por preguntar, porque como todas las preguntas van a ir haciendo escala, sí, por eso coloqué aquí lo de hacer una escala, ¿no? O sea, entonces eso me irá a enseñar no, esa pregunta no me lleva a ningún lado, entonces descartada. Además, porque hay que aprovechar el tiempo que vemos que es demasiado material rico, o sea, es demasiado lo que hay en la palabra. Entonces ahí debemos de seleccionar como que qué parte es la mejor para hacer eso. Bueno, y también aprendí a no formular preguntas tan complejas que lo que me van a hacer es desviar el estudio. Claro. Obvio. En ese ejercicio es donde podemos aprender cómo preguntarle al niño. ¿Sí? ¿Cómo preguntarle al niño? Pues ¿cómo yo le pregunto al niño? ¿Sí? Habrán unos casos en los grupos, por ejemplo puede ser de los niños, en donde yo, como ellos son tan gráficos, uno les enseña gráficamente, entonces hay otra enseñanza que no le hemos hecho acá y es cuando usted identifica los personajes del momento, de la narración, luego usted lo lleva al hoy. Entonces, ¿este personaje quién es hoy? Pues Jesús sigue siendo Jesús. ¿Qué hicieron estos discípulos? Y eso será un mecanismo también para que usted ahí estarían haciendo análisis. Claro, para los niños, ¿no? Son los niños y entonces, y eso les va a ayudar a ellos. Y otro consejo, yo no sé por qué hay gente que tiene la particularidad de elaborar cuestiones que en primer lugar no llevan a nada y que enredan el estudio. Es raro, pero hay gente que tiene la mente, no quiero decir retorcida en cuanto al mal, sino que elaboran unas líneas de pensamiento un poco extrañas. Entonces yo tengo que tener la sabiduría de esas personas, aprender a pasarlas por encima, o sea, que no dejar que las personas me obstaculicen el grupo. ¿Sí? Yo no sé, los psicólogos aquí miran si es porque tienen un déficit de atención, no quieren llamar la atención, o si será algo así, o simplemente que hay gente que tiene una línea de pensamiento totalmente dispersa. Entonces yo tengo que tener la habilidad como administrador del grupo de esas preguntas, saber cómo sortearlas pues sin ofender a la persona y sin hacerlo sentir mal, ¿no? Si es mente retorcida que venga a llegar el grupo, ¿cómo pasarla rápido por encima? Una fórmula es decir, bueno, en otro estudio después veremos eso, cuando veamos Mateo capítulo no sé qué, ¿sí? Es una forma de hacerlo, pero ¿cómo no dejarse enredar en ese tipo de situaciones? Les agradecemos en nombre del pastor Diego, de Beatriz y mío el haber venido. Por favor, para dentro de un mes, forcen a la gente a que venga. La mesa está servida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por habernos dado las herramientas, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Lo primero que tú nos diste fue la llenura de tu Espíritu, Señor, el cual nos lleva a toda verdad, Señor. Y nosotros pretendemos arrodillarnos e inclinarnos delante tuyo para que tú siempre tengas a bien entregarnos toda la palabra. Pero nosotros hoy te pedimos que nos ayudes a ser idóneos, Señor. Que nos des la elocuencia para hablar, Señor. Que nos des también la valentía para hablar en los grupos de estudio. Que nosotros no seamos tropiezo a nosotros mismos cuando declaremos la palabra, sino que podamos tener una mente limpia, Señor, santa, revestidos de ti, Señor, para poder hablar como tú hablaste, de una manera sencilla, clara, simple, Señor. Ayúdanos, danos esa sabiduría, por favor, para hablar la palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes también a poder dedicar ese buen tiempo al estudio. Que no nos volvamos perezosos, Señor. Envía a tus ángeles para que nos ayuden y nos fortalezcan, Señor, en todo lo que hacemos para tu nombre. Y que de esa manera en los grupos de estudios podamos santificar tu nombre, dando el mensaje con toda claridad. Y entonces sabemos que si somos fieles a ello, tú allí nos respaldarás con señales y prodigios mientras predicamos. En el nombre de Jesús, Señor, nos hemos reunido y hemos estudiado. Amén. Amén. Gracias.